No sería la primera vez de que alguien que logra un descubrimiento revolucionario lo desaparecen. Dicen que se encontró una libreta dentro del bus y haya puesto "se ha ido y aún no regresa". 2 jóvenes holandesas que viajaron a Panamá no llegaron a su alojamiento ese mismo día. Cerca de donde se descubrió la mochila se realizó un hallazgo macabro. Había una parte de un hueso perteneciente a una pelvis. En la orilla del mar empezaron a aparecer miles de dedos. ¿Dedos? Dedos humanos. Cuando fueron al cementerio, tampoco estaban los cuerpos. Lo peculiar es que desaparecen 17 niños de una misma clase, excepto uno de ellos. Todos desaparecen a una hora, a las 2:17 de la mañana. Como 4 capitanes que se hicieron cargo de esta nave murieron. Existen muchísimos casos e historias de desaparición que hasta el día de hoy no se ha encontrado explicación alguna. Y el día de hoy, para hablar de estos casos, los más importantes en la historia y en el mundo, hemos traído un invitado de lujo. Con ustedes, Pedro Noguchi. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Jorge, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en el podcast. Oye, escúchame, la gente en verdad te adora, ¿eh? Dice que eres el gurú del mundo paranormal en el Perú. Acá responsabilidad, ¿no? Claro, ¿no? Como que pesa mucho. Sí. Pedro, para comenzar, vamos a empezar con la pata en alto. De todas las historias que tienes ahorita acerca de desapariciones importantes en la historia, en el mundo, ¿cuál es la que más te atrapa, la que más te gusta? Me llama a la atención así en primera instancia el caso de Mari Celeste por la antigüedad que tiene. Han pasado 154 años y no ha habido ninguna respuesta en torno a ese caso. Es el caso del barco, ¿no? Así es. De Mari Celeste se llama. Sí, el Mari Celeste era una embarcación mercante. En noviembre de 1872 partió del puerto de Nueva York con dirección a Génova, Italia, con un cargamento de alcohol industrial. De la tripulación eran 7 personas, más el capitán, su esposa, su pequeña niña y un gato. Eran 10 personas. Ah, eran pocos. Claro. Eran pocos, claro. En la bitácora se llegó a ver el registro del capitán, que durante los primeros 15 días tuvieron problemas con el tema del mal tiempo, pero finalmente no hubo nada de qué preocuparse porque eso es lo que aparece ahí. Sin embargo, un mes después, otro barco llamado el Dei Gratia, un barco británico, divisa a lo lejos una embarcación que está al garete, estaba navegando a la deriva. No respondieron a las señales. El capitán del Dei Gratia ordena enviar un bote para abordarlo a ver qué había pasado, y resulta de que no había ni una sola persona dentro de ese barco. Todo estaba en orden, salvo algunas cartas náuticas que estaban dispersas en el piso, pero las bodegas estaban con el cargamento completo. Intacto. Tenían provisiones como para 6 meses, agua y alimentos. Las armas de espadas de esa época estaban en su lugar y no había signos de violencia. Eso era lo más extraño, salvo por un detalle que el único bote salvavidas que tenía, sabes que están, digamos, amarrados, colgados en caso de emergencia, no estaba, pero las amarras estaban intactas, o sea, no tenían señal de que habían sido corridas para bajar el bote. Inclusive estaba operativa la nave, no tenía problemas en las velas. No podemos hablar de una falla mecánica porque esa época era barcos a vela. Claro. Entonces, tranquilamente cualquier reparación, la tripulación estaba preparada para poder solucionarlo. Y llegó hasta Ginebra, ¿no? Y ahí se abrió todo un proceso de investigación, ¿no? A lo largo de todos estos años, e inclusive hasta recientemente, se han reabierto las investigaciones, inclusive con tecnología moderna. Y se han lanzado una serie de conjeturas con respecto a la desaparición de estas personas, pero hasta ahora ninguna es convincente. Se habla inclusive que probablemente haya sufrido un asalto, un ataque de piratas, ¿no? Pero no había signos de violencia, ¿no? No había signos de violencia, las armas estaban en su sitio, el cargamento estaba intacto, entonces no tenía ningún sentido. Después se hablaba también de probablemente hubo un motín, pero ¿qué sentido tiene llevarse el único bote con el capitán, su esposa, y ir a dónde? En alta mar, cuando tenían alimentos, tenían todos los víveres en el barco. Por último, por ahí se esbozó la posibilidad de que probablemente pues, hubo una erupción submarina de un volcán y lanzó gases tóxicos que terminó envenenando a la tripulación, pero los cuerpos no estaban. Claro.
Ya las teorías más descabelladas hablan de que probablemente sufrió también el ataque de un calamar gigante. Mucho más descabellado, porque ¿cómo es posible de que pueda atrapar a los 10? No hay signos de violencia. Y el todo barco está intacto. Está intacto, ¿no? O sea, Estaba intacto. no hay signos de que de repente una embarcación incluso haya chocado o como un calamar gigante los haya atrapado o agarrado, ¿no? Todo está en su lugar. Claro, porque un ataque, por ejemplo, de una de estas bestias, pues te va a dejar daños en la embarcación o incluso puede hundirla, pero no. Y lo más raro también, que tampoco estaba el gato. Ah, tampoco estaba el gato. Tampoco estaba. O sea, desaparecieron todos y no Todos los dejaron seres vivos. ningún rastro de vida en ningún lugar. Sí. Yo, por ejemplo, apenas me dijiste eso, me imaginé dos cosas que hubieran podido ocurrir en este caso, ¿no? Número uno, se habla mucho de que, pues claramente es una leyenda, aún no se ha comprobado si existen o no, de que hay sirenas en el mar y que por ahí de repente estas criaturas, ¿no? A veces incluso lo que hacen es acercarse a los barcos, ¿no? Y tratar de seducir a la gente que está encima de los barcos, en los barcos, para que se tiren al mar de forma voluntaria, ¿no? A través de cantos. Yo imaginé eso en un comienzo y lo segundo que imaginé era que de repente se han tirado por voluntad propia. ¿El gato también? Podría haber una investigación en los antecedentes de la gente que estaba trepada en el bote, ¿no? Por ejemplo, si había indicios de repente de que a la familia le iba mal, ¿no? De repente habían indicios de que posiblemente incluso el padre de familia quería acabar con su vida, porque también podría ser que creo yo que lo más cercano o sea, para mí como que la teoría más creíble dentro de lo normal y no lo paranormal es que hayan cometido un suicidio en masa, ¿no? Parte de la tripulación, que era de entre los 7, habían varios alemanes que estaban ansiosos por llegar a Europa, porque se supone que allá les pagaban y ellos tenían que ver a sus familias, o sea, no tenían otra motivación. Mucho menos, pues, tenían interés en la carga, porque, como repito, la carga estaba allí. Sin embargo, si uno se pone a investigar más el pasado de este barco, el Mary Celeste, tiene un pasado bastante oscuro, porque digamos que ha pasado de mano en mano y como 4 capitanes que se hicieron cargo de esta nave, de embarcación, murieron. O se quitaron la vida o murieron por enfermedades así. Y la primera vez que subían a ese barco y algo pasó. O sea, el barco en sí mismo tenía ya una leyenda. Una marca. O tenía ya una marca. Sí. Hay otra versión que se habla de que él quería deshacerse del barco porque algo tenía, ¿no? Y simplemente este capitán ya estaba a punto de retirarse y lo encalló contra unas rocas. Posteriormente lo venden a precio de remate. Este barco lo compra Winchester, el de las armas. Okay. Y le invierte un dineral para colocarlo como un barco prácticamente de lujo, ¿no? Pero sin embargo no llegó a navegar, lo compra otro empresario, lo siguió reparando y al final pues invirtió tanto dinero de que le embargaron a él más bien y se quitó la vida por las deudas. Anteriormente este barco se llamaba Amazonas. Cambió de nombre. Cambió de nombre y es un problema que no es una tradición de que no le debes cambiar el nombre a una embarcación y le pusieron Mary Celeste. Y ni así parece que se quitó de esa mancha media funesta. Y también otras cosas que también supuestamente traen mala suerte, ¿no? Hace mucho tiempo la marina era mucho más machista, ¿no? También decían que incluso las mujeres traían mala suerte a las embarcaciones y era claramente el día de hoy eso, por supuesto que ya no se piensa, pero había ese tipo de pensamientos retrógradas, ¿no? Que en esa época eran muy fuertes, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, en el que cuentas ahorita, el cambio de nombre también es muy importante. Lo último que se supo, creo que se quedó en Gibraltar, cuando el capitán de la otra embarcación de Gratia lo llevó, y hay una especie de acuerdo de que cuando rescatas una nave al garete correspondería una compensación, obviamente porque el traslado, has utilizado a tu personal para poder hacerlo, y sin embargo casi lo enjuician al capitán del de Gratia porque pensaron que había juego sucio, de que él probablemente haya eliminado, haya desaparecido a estas personas para quedarse con parte de la indemnización del botín. Claro. Y en esa época era una pena gravísima, ¿no? Podías pagarlo con tu vida, ¿no? Porque las autoridades de Gibraltar eran británicas también. Sin embargo, en Estados Unidos se envió una comisión de investigación para hacer
por su cuenta sus propios análisis de lo que sucedió y se dieron cuenta de que no correspondía lo que los fiscales ingleses decían, porque incluso habían encontraron una mancha de sangre, ¿no? Que habían signos de violencia Claro. porque en la espada del capitán tenía sangre, cosa que se desmintió porque era óxido, y la mancha esta supuesta de sangre en la cubierta era grasa. Era grasa. Entonces, por todos lados lo pudieron, felizmente este capitán salió exculpado, ¿no? Claro. Y le dieron una suma irrisoria por haber rescatado. Y él aceptó, porque si no se podría abrir otro proceso y no se supo más. Justo me acabas de hacer acordar de que también existe muchísimo este mito de que en el Triángulo de las Bermudas, ¿no?, pasan muchas desapariciones, ¿no? Que sucede que de repente los barcos, incluso los aviones, cuando atraviesan esa zona, suelen ser como que tragados por el mar, ¿no? Y al final desaparecen embarcaciones enteras, ¿no? Justo en alta mar es un lugar tan desconocido donde todo puede pasar, ¿no? Desde criaturas que no sabes quiénes son realmente o si sabes que existen o no, hasta incluso ese tipo de cosas, ¿no? Creo que conocemos más del espacio que de las profundidades del mar, porque hay muchos misterios todavía que no se pueden revelar o no han sido revelados, y cada vez aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, antiguas civilizaciones o antiguas construcciones sumergidas, especies nuevas que viven en las profundidades, y no me extrañaría pues que en los grandes océanos hayan zonas que todavía guardan ciertos misterios, no solamente el Triángulo de las Bermudas, existe también el mar de los Sargazos, en Japón el Triángulo del Diablo, hay varias zonas todavía. Hay varias zonas que... Sí, que también tienen reportes de desapariciones. La teoría especulativa más aceptada quizás sea el de los vórtices, que a lo largo de muchos lugares del planeta existirían especies de vórtices o portales que podrían trasladarse a otro plano, otra dimensión, ¿no? Yo tengo una historia sobre un bus escolar de niños en México. En 1986, si mi memoria no me falla, la historia cuenta de que un bus de escolares entre unos 9 y 12 años, eran 15 escolares, estaba yéndose, ¿no?, a una excursión, y en el camino, ¿no?, este bus pues desaparece, ¿no? La idea era que este bus parta de un punto A, es decir, salga de un pueblito y llegue a otro destino, y el bus en el camino desaparece con todos los escolares. Entonces, claramente, al no llegar al punto, al no llegar a su destino, las alarmas se encendieron por todos lados. Claro. Los padres comenzaron a presentar reclamos, comenzaron a presentar denuncias a la policía, y se inició un montón de búsqueda, ¿no? Porque el bus había desaparecido, pero por completo. Es decir, tanto los niños, también el conductor, como también el mismo bus, ¿no? Entonces, hubo una búsqueda, pero exhaustiva, por encontrar ese bus, porque claramente no solamente era una desaparición, sino también era una desaparición de menores, y eso era mucho más alarmante, ¿no? Porque ¿a dónde se han ido estas personas o esos niños, ¿no? Se inició una búsqueda, se hizo una tarea, pero súper exhaustiva por encontrar este bus, y no se encontraba. Pasaban los días, las semanas, los meses, y nadie daba con el bendito bus. Entonces se comenzaban realmente a trazar especulaciones, decían que de repente los habían raptado, un movimiento de estos que se conocen de gente mala, ¿no? De repente ha podido tomar el bus, secuestrarlos para algún tipo de repente incluso hasta venta de órganos, claro, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el bus no se hallaba. También hubieron claramente especulaciones de que de repente había un acto paranormal, que el bus había sido abducido, que el bus de repente incluso había sido secuestrado, pero para de repente otro tipo de fines, ¿no? Por ahí incluso hasta brujería. Entonces no se daba con el bus. Los familiares claramente tristes, claramente estaban desesperados, las noticias los reportaban, la policía seguía buscando y nadie encontraba el bus. Entonces hubo un momento que ya claramente se dejó de buscar, ¿no? Pasaron 32 años, wow, que fue un montón de tiempo, por supuesto que fue un montón de tiempo. Y la historia cuenta de que justo iban a poner una antena de estas de teléfono cerca al lugar de los hechos, ¿no? Entre ambos pueblitos, ¿no? Y cuando los
las personas encargadas de poner eso, los constructores, la gente que hizo la obra, comenzó a hacer las excavaciones para poder encontrar el punto donde poner la bendita antena de teléfono. En la excavación, la excavadora se encontró con un objeto metálico gigante, grande. Entonces, claramente cuando tú excavas y haces ese tipo de obras, ¿no? Realmente encuentras de todo, ¿no? Encuentras, no sé, pues cosas por ahí que se han enterrado, objetos, televisor, lo que sea. Pero lo extraño era que este objeto era realmente gigante, era una dimensión, pero claramente del tamaño de un bus, ¿no? Y obviamente lo que habían encontrado estos obreros era el bus. Wow. Que estaba enterrado varios metros bajo tierra. Y lo peculiar era que no había ningún rastro o ningún indicio de que el bus estaba enterrado en ese lugar. Es decir, por ahí, si de repente, no sé, pues por ahí cuando pasó este suceso, si es que entierras un bus grande, ¿no? Claramente dejas cosas arriba, por ahí dejas algún tipo de rastro, a menos que el trabajo sea muy bien hecho. O incluso, ¿no? Si el bus solito se entierra por alguna razón u otra, igual dejas algún tipo deja algún tipo de muestra, ¿no? Ya sea una llanta, un artículo, vidrio, algo. La cosa es que excavan, encuentran el bus. Y acá se divide mucho la leyenda, porque unos afirman que lo que encontraron en el bus eran a los que estaban dentro del bus, casi en un estado momificado, porque estaban supuestamente bajo tierra y con la presión, porque era una tierra especial, habían conservado algunos aspectos o unos rasgos característicos de ellos, y había encontrado a todos los que estaban dentro del bus intactos, ¿no? Como si se lo hubiera tragado a la tierra literalmente, y en el acto se hubieran quedado inmovilizados. Eso dice una parte de la leyenda. Otra parte de la leyenda dice o afirma de que lo que se encontró no fueron a los cuerpos, sino fue rastros, es decir, cartas, dibujos de los alumnos que estaban llevando a sus papás, a sus familiares, después de hacer este viaje, como que indicios de que algo había sucedido ahí. Incluso dicen que se encontró una libreta dentro del bus. Uno de los alumnos había notado y había puesto la profesora o el profesor, no me acuerdo si el profesor se ha ido y aún no regresa. Uh-huh. Y lo peculiar es que esa frase que anotó, esa oración, había sido subrayada más de una vez, como que le generaba importancia el que no esté el profesor o la profesora en el bus, ¿no? Que los haya abandonado. Entonces, esa parte de la leyenda dice que se han encontrado un montón de cosas, pero los cuerpos no, que no hay ningún cuerpo, solamente hay elementos de esa época, de los alumnos, del conductor, más no ningún tipo de evidencia de que los cuerpos estén ahí, ¿no? Ahora, yo he buscado, porque esta historia dentro de la investigación que hice, comencé a buscarla por internet y no hay ningún indicio de que esto realmente haya existido, ¿no? Entonces mucha gente dice que sí existió y se eliminaron todas las pruebas, y otra gente dice que realmente eso es una leyenda que se cuenta específicamente en esa zona de México, ¿no? Entonces es muy curioso porque realmente llama la atención de que ese tipo de historias comiencen a salir a luz. O sea, si es una leyenda, ¿por qué se cuenta esa leyenda? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, ha sucedido desapariciones así de ese tipo en México, pero por otras razones. Pero después se supo qué pasó, ¿no? Como creo que fueron los estudiantes estos de Chiapas, ¿no? Tuvo mucho que ver los narcotraficantes y lamentablemente fueron ejecutados, ¿no? Sí, yo creo que claramente hay muchos casos en los que la gente desaparece. Y al final es por motivos, por supuesto, que criminales, o porque una organización incluso los capturó, ¿no? Incluso acá en el Perú mismo tenemos muchos casos de desaparición, ¿no? Muchos casos de repente también de, no desaparición per se, pero sí de repente de algún tipo extraño de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de los pelacaras, los pistacos, que acá en el país se conoce de que son, bueno, pues hasta ahora no se sabe exactamente qué cosas son, pero son organizaciones que a sus víctimas, ¿no? Tienen cierto tratamiento hacia ellas, ¿no? Por ejemplo, le quitan las caras o cosas por ese estilo, ¿no? ¿Sabías que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, solo en el año 2004 se reportaron más de 17.000 denuncias de personas desaparecidas en Perú? ¿En Perú? Sí. Digamos que la mitad de esa cantidad fue, digamos, tuvo una explicación, pero la otra mitad no se sabe nada. Okay. Estamos hablando de 9.000 personas. Entonces, son números alarmantes, ¿no? Es un montón de personas. Y muchos de ellos pueden haber sido, claro, por
situaciones delictivas, secuestros, a veces algunas personas también desaparecen por voluntad propia. Me refiero a que se quitaron la vida o han emigrado para iniciar una nueva vida. O sea, hay de todo, ¿no? Y gran parte de también, si uno revisa los medios de hace algunos pocos años, en Puno hay situaciones también de desapariciones por cuestiones rituales. ¿Por rituales? Pues se habla mucho del cariciri, o se habla mucho de que se realizan sacrificios en determinadas épocas para, digamos, para obtener, ¿no?, determinados objetivos, ¿no? Pero sí, eso es bastante conocido. Incluso, justo que mencionas esto, por ejemplo, el caso de las minas ilegales, ¿no? El caso de que supuestamente en las minas ilegales lo que sucede mucho es que se cree mucho en que uno debe de hacer un sacrificio para justamente pagarle a la mina, para que la mina te provea, ¿no?, de riquezas. Entonces sucede mucho, y eso me lo han contado más de una persona, que hay mineros que convencen a gente que está por ahí merodeando de que vayan a ciertas festividades que se hacen alrededor de la mina, ¿no? Y en esas festividades lo que pasa es que al final a la persona pues le dan de beber, le dan de tomar, le dan de comer, le embriagan, la sacrifican y se le entregan a la mina, ¿no? Claramente no hay una prueba de esto, es decir, no hay evidencia, pero se dice mucho de eso, ¿no? Estamos hablando de minas clandestinas, informales, claro, no estamos hablando de la minería formal, ¿no? Por ejemplo, pues en zonas como La Rinconada, que es una zona prácticamente que tiene sus propias leyes, ¿no? Y hay filmaciones de, por ejemplo, un personaje que le llaman el tío, que viene a ser pues... El tío, famoso tío, claro. El mechudo o algo parecido, que le piden favores y a cambio, pero requiere también de algunos sacrificios, ¿no? Entonces sí existe esa costumbre, ¿no? Sí existe, definitivamente. Como también hay otra costumbre que es quizás media leyenda urbana, pero lo raro es que está muy propagada, sobre todo en Latinoamérica, de los sacrificios humanos para, digamos, para que una construcción sea duradera, en el caso de puentes, ¿no?, grandes construcciones, para que estas no se caigan. Yo no tenía tan mapeado eso, pero sí tenía mapeado, por ejemplo, el caso de los pescadores. Hablando justamente del tema de barcos, ¿no? Se repite lo mismo, ¿no? Que en la construcción y en la minería, también en la pesca, dicen que cuando un hombre cae al agua y al final el agua se lo lleva, ¿no?, le quita la vida, el agua provee, ¿no?, y te da pesca. Y aparentemente, cuando le he preguntado a gente que justamente hace esta labor, ¿no?, tiene ese trabajo, dicen que sucede, de que pasa. Claramente no hacen sacrificios, pero lo que sucede es que cuando de repente hay alguien que lamentablemente pierde la vida mientras hace su trabajo, coincidentemente el mar provee de pesca y da, ¿no? Y eso es muy extraño porque, claro, es una coincidencia, no es nada probado, no es científicamente comprobado, pero extrañamente, supuestamente da, ¿no? Claro, lo perturbador es de que esto se tome como una tradición, ¿no? Eso es lo que no debe pasar. Empieza a replicarse. Justo hablando del tema de desapariciones, sé que tienes una que me parece realmente intrigante e importante. Así que por favor quiero que la cuentes a continuación. Fue el caso de dos jóvenes holandesas que viajaron a Panamá con el fin de hacer un trekking, ¿no?, en una de las zonas turísticas que era el Parque Nacional de la Amistad, para hacer esta ruta llamada el Sendero del Pianista, ¿no? Se trataban de dos jóvenes, una era Lisanne From, solamente tenía 22 años, y su compañera Chris Kramer, que tenía 21 años, ¿no? Entonces estaban en constante comunicación con sus padres por el celular y les comentaron qué era lo que iban a hacer. Total, era una ruta, digamos, no era muy complicada, no es ninguna expedición, y la idea era regresar el mismo día, o sea, iban a hacer un full day. Resulta de que no llegaron a su alojamiento ese mismo día, y los padres, ya preocupados, se comunicaron con las autoridades de Panamá y empezó la búsqueda. Días después los padres viajaron también para unirse a esta búsqueda, tal es así de que, a pesar de ser personas ya de cierta edad, hicieron toda la ruta sin problemas. O sea, para que veas de que era una ruta pues que no tenía muchas complicaciones. Lo extraño empieza cuando, antes de la semana de la búsqueda, encontraron una mochila
que pertenecía a estas jóvenes, ¿no? Con sus objetos personales, incluso recuperaron una cámara y un teléfono móvil. O sea, sí recuperaron objetos de ellas. Sí, de ellas. Estas cámaras y el móvil tenían ciertas imágenes que habían tomado. Entonces empezaron a analizarlas. Se descubrió de que se había intentado hacer llamadas a los grupos de emergencia, pero no entraba la llamada quizás por la zona. Se hizo varios intentos. Pero habían fotografías, las iniciales, por ejemplo, se ve a las dos jóvenes, estaban solas. En cada tramo del recorrido se hicieron selfies muy contentas y las fotos demostraban de que por la vestimenta habían planificado no quedarse, sino y regresar el mismo día, porque tenían vestimentas ligeras y simplemente unas pequeñas mochilas, ¿no? No había nada que hiciera pensar de que quizás cambiaron de decisión, vamos a acampar. No estaban equipadas para eso. Pero después empezaron a ver fotografías ya de noche, tomadas a la oscuridad, a la nada. Quizás para alumbrarse, o quizás escucharon algo y quisieron ver qué cosa era y por eso utilizaban el flash. Hay una serie de fotografías así. En las que, en teoría, si te pones a pensar, están dando indicios de qué está pasando antes que desaparezcan, ¿no? Sí, porque son fotografías que no tienen un objetivo en común, ¿no? Simplemente está tomado como que probablemente hayan escuchado algo, quiero iluminar, porque no tenían linterna. O quizás ellas para iluminarse y continuar el camino también, porque todo era oscuro. Pero entonces revela de que por lo menos han estado una semana así, con lo que tenían puesto prácticamente. Claro. Pero resulta de que 2 meses después, cerca de donde se descubrió la mochila, seguían las expediciones de búsqueda, se realizó un hallazgo macabro. Primero, había una parte de un hueso perteneciente a una pelvis, pero un hueso que parecía que había estado blanqueado. O sea, cuando un hueso está totalmente limpio, ya sin restos orgánicos, y lo pones al sol, como que se blanquea. En ese estado estaba. Y también encontraron un botín de trekking, y adentro habían también restos. Cuando estos fueron analizados, los ADN pertenecían a las dos jóvenes. Dios. Y lo más extraño, según el forense, era de que no había marcas en los huesos de rasgaduras, descartando que haya sido el ataque de un animal. Estaban prácticamente intactos, y en el caso del pie inclusive conservaba todavía la médula ósea, a pesar de que había pasado tanto tiempo. La única forma que eso suceda es que alguien haya desmembrado y haya congelado y después la haya colocado después que hayan pasado los grupos de búsqueda, ¿no? Porque han debido encontrarlo antes. Como que si ese mismo día o un día antes lo hubiesen dejado ahí, pero estaba intacto la parte del pie. Claro, extraño. Tenía tejido ya momificado prácticamente, pero tenía médula ósea, o sea, como que lo conservaron con baja temperatura. Eso es lo que no se sabe. Realizaron una serie de especulaciones, ¿no? Que pueden haber sido secuestradas, asaltadas, atacadas por algún animal, claro. Pero se descarta todas esas posibilidades porque, primero, nadie pidió rescate. Segundo, como repito, si habían sido atacadas por un animal, encontrarían pues también sus prendas, más evidencias. Además, como estuvieron prácticamente una semana así perdidas y como tratando de buscar un camino que prácticamente estaba muy bien señalizado. Lo más extraño de este caso es de que se tomaron cerca de 90 fotos y sin embargo las autoridades panameñas guardaron especial reserva en el resto. Solamente conocemos a través de los medios unas cuantas fotos, ¿no? Las que estoy comentando, pero no están muy herméticas con respecto al resto de las fotos. Claro, ¿dónde están y qué son? Y después de haber, recibido todas las fotos, curiosamente los grupos de búsquedas continuaron, pero acompañados de personal armado. Claro, si nos ponemos un poco a intentar ver qué podría ser, que no sea algo normal, sino algo paranormal, podría ser una criatura. Esa es una de las hipótesis, ¿no? Porque
Tranquilamente, pues si hubiese sido un grupo hostil, terroristas, o simplemente mandan al ejército y peinan la zona, ¿no? Pero los grupos de búsqueda han continuado, pero Claro. simplemente con seguridad al lado, ¿no? Justo hablando del tema del bus que te conté yo, me acabo de acordar justamente de ese caso. Hay un caso particular, justo hablando del tema del bus. Hay una película que está a punto de estrenarse que tiene que ver con desaparición y con niños. El nombre es La Hora de la Desaparición y estrena este jueves 7 de agosto. Y es muy interesante porque lo peculiar es que desaparecen 17 niños de una misma clase, excepto uno de ellos. Y lo interesante es que todos desaparecen a una hora, a las 2:17 de la mañana, lo cual es raro y extraño, ¿no? Está interesante esa película. Yo conozco mucho de que, a ver, supuestamente todo el mundo sabe que las 3 de la mañana es la hora del demonio, las 3:73, pero ¿por qué a las 2:17? Y es lo que me atrapa en la película. ¿Por qué a esa hora? Y hay una escena ahí en el tráiler de reloj que la verdad es que me causa intriga. ¿Tiene algo que ver? ¿Significa algo esa hora? No, que yo sepa, no. Sí se escucha mucho de las 3 de la mañana. Claro. ¿No? Es una hora especial. Y las 3:33 coincide con el tema de las apariciones, el tema de ataques psíquicos y el tema de abducciones, por ejemplo, ¿no? Es una hora que tiene algo de particular para que ocurran estos fenómenos. En verdad yo creo que los casos de desapariciones movilizan, ¿no? Y como que llaman la atención porque el hecho de repente de cuestionarse y saber qué pasó hace que el caso se vuelva mucho más interesante, ¿no? Se despierta quizás en la ciudadanía una especie de empatía, porque es algo que te podría pasar a ti o le podría pasar a tus hijos. Y la gente necesita respuestas, ¿no? Ya que a veces las autoridades no tienen esas respuestas. La misma gente se comienza a cuestionar y comienza a hacer sus teorías, ¿no? Ahora, estamos hablando pues de algunos casos. El primer caso de unas 10 personas desaparecidas, el segundo caso de 2 personas, pero hay otros casos mucho más, digamos, impresionantes y macabros. Por ejemplo, más grandes. La mayor cantidad, ¿no? A nivel macro. ¿Sabes que en Rusia se encuentra la península de Kamchatka? Con decirte que tiene 2.400.000 o 2.400.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser el doble del Perú. El doble del Perú, o sea, es inmenso. Y es una península, pero en gran parte está deshabitada porque son estepas áridas o heladas. Está rodeado prácticamente del mar, ¿no? Ahí existía un poblado que se llama Kirovsky. Kirovsky era un pequeño poblado que solamente tenía unos 560 habitantes. Okay. Cuando la población es pequeña, te conoces casi con la mayoría hasta de vista. Empezó a suceder de que fueron desapareciendo primero mujeres y hombres solteros que no tenían familia. Es por eso es que se demoraron en darse cuenta de estas desapariciones. Solamente empezaron a sospechar cuando no iban al trabajo, no iban a la escuela, porque también habían niños, ¿no? O las tiendas, o las pequeñas tiendas que tenía, cada vez había menos gente, las cafeterías también. Y se estaba volviendo un poblado desolado, porque inclusive en las noches muchas de las casas tenían las luces apagadas, significa que ya no estaba. Empezaron a comentar de que probablemente hayan emigrado a otro lugar o estarían de visita, pero no. El poblado más cercano, o la ciudad más cercana a Kirovsky, estaba a 300 kilómetros, o sea, más o menos la distancia de aquí a Ica. En el medio no había nada. Un montón, claro. O sea, no había, nadie tampoco se le va a ocurrir ir caminando porque te congelas, ¿no? Ya la situación se estuvo volviendo crítica y pidieron ayudas, inclusive hasta las autoridades de Moscú, porque llegaron a desaparecer 290 personas. Cuando llegaron las autoridades, eran 2 buses llenos de soldados con investigadores, rastreadores, y hicieron un descubrimiento macabro, que en la orilla del mar o en el agua empezaron a aparecer miles de dedos. ¿Dedos? Dedos humanos. Utilizaron redes para tratar de recuperar todos esos dedos y llegaron a contabilizar 5.800 dedos. Inmediatamente se ordenó la evacuación de la zona y se quedaron los militares a seguir investigando. Esa es una de las cosas más extrañas. Si uno se pone a hacer un cálculo ligero, ¿cuántos dedos tiene una persona? 20. Claro. Lo multiplicas por la cantidad de desaparecidos, ¿cuántos dedos son? 5.800. Exactamente, ¿no? Nunca más se supo nada porque ocurrió pues en la década de los años 60 y era en plena
época de la Guerra Fría, el hermetismo soviético, claro. Entonces solo se dio a conocer muchos años después, ¿no? Pero no se supo cuál es la explicación oficial de por qué desaparecieron tantas personas. O sea, se encontró la misma cantidad de los que en verdad faltaban. Sí, exacto. Coincidía con la cantidad de desaparecidos, que eran 270, me parece. Sí, 270. Y hasta el día de hoy es un misterio. Es decir, no se sabe nada del tema. Solamente se sabe que el pueblo ya no está habitado. Ok. ¿No? Y que prácticamente pues no se sabe nada de tampoco a dónde reubicaron a los demás, ¿no? Qué loco, eso me pareció bastante descabellado, ¿eh? Que encuentren dedos en la orilla. Alguien o algo o un grupo, ¿no? Se dedicó a hacer que esas mutilaciones, pero ¿con qué fin? Claro, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. También hay casos, incluso, por ejemplo, que tienen que ver con solamente una persona, que incluso guardan mucho misterio, no solamente por el hecho de la misma desaparición, es decir, que no se encuentren rastros de esa persona, sino por quién es la persona, ¿no? Por ejemplo, ese caso famoso que se toca mucho hoy en día de Jacobo Grinberg, ¿no? Que es ese científico que se dedicó a estudiar, ¿no?, un montón todo lo que tenga que ver con la cultura chamánica. Es decir, incluso él estuvo muy apegado a una chamana muy importante mexicana que se llamaba Pachita, que supuestamente lo que se decía, y son varias personas las que dicen que esto era realmente así y era cierto, y lo pueden testificar, lo que hacía Pachita era operar a las personas sin ningún tipo de conocimiento en medicina y con herramientas rudimentarias, ¿no? Sí. Incluso se dice de que Pachita lo que ella hacía era crear órganos, materializar órganos sanos y reemplazarlos y hacer que la gente al final pudiera sanarse de las múltiples enfermedades que tenían, ¿no? Lo loco es que ese científico que se llama Jacobo investigó muy de fondo a Pachita y se interesó mucho en esta cultura y llegó a muchas conclusiones, y una de ellas era de que cuando tú meditas, sales de la Matrix, tienes esa posibilidad, ¿no? Logras conectar con la realidad. El caso de Jacobo, por ejemplo, era un científico muy dogmático, y cuando le comentaron el caso de Pachita, es más, cuando se la presentaron, lo tomó con poca importancia, ¿no? Hasta que presenció una de sus operaciones, entre comillas, en situaciones o circunstancias bastante higiénicas, por decirlo, porque sí, claro, tenía una mesa, operaba en su comedor, una mesa rústica, ponía un mantel de plástico, incluso con manchas de sangre de otros pacientes, acogía un cuchillo de cocina, ni siquiera un bisturí, agarraba, abría a los pacientes, manipulaba y después cerraba, y ponía su compresa y a su casa. Y así ha curado a muchas personas. Y lo más extraño era, por ejemplo, cuando tenía que operar a alguien que tenía ya un órgano en demasiado mal estado, como que lo hacía aparecer, no sé si alzando la mano, y aparecía otro órgano sano, lo colocaba. Eso era increíble, ¿no? Y eso fue lo que interesó mucho a Jacobo Grinberg. Y estuvo varios años con Pachita, haciendo una serie de pruebas e investigaciones. Y parece que él llegó a la conclusión de que esta mujer tenía la capacidad de alterar la realidad, o, como tú bien dices, salir de la realidad, ¿no? Porque no había nada imposible para ella, y operar en esas condiciones. Entonces, él parece que dio con la clave de cómo era que se podía lograr. Y es ahí donde empieza ya la otra historia de su desaparición. Hay muchas teorías, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, afirma de que la CIA se lo llevó, ¿no? De que un día, cuando ella estaba como que justamente llegando al final de su investigación, la CIA vino, se lo agarró, se lo llevó a él y después a su esposa, porque su esposa también desaparece, ¿no? La otra teoría dice que Jacobo simplemente desapareció porque, como él era un investigador, al final él realmente encontró que su investigación no tenía de repente sustentos y había perdido el tiempo. Y para no quedar en ridículo, él solo se aisló. Es lo que también se dice, ¿no? Y la otra teoría, que es la que realmente la gente quiere creer, y la verdad es que me encantaría que sea realidad,
es que Jacobo, después de investigar tanto tiempo y practicar tanto la meditación y la respiración, logró realmente salirse de la Matrix y no desapareció porque desapareció y ya está, sino se fue a otra dimensión, ¿no? Y su esposa después lo siguió a Jacobo. Entonces, hay un montón de especulaciones alrededor de la desaparición. ¿Cuál es verdad? No lo sé. Ahora último dicen que se ha encontrado un video donde supuestamente Jacobo ya envejeció y no desapareció, sino que se fue de repente a un monte por ahí, un retiro, y envejeció y ya está, ¿no? Pero así como dicen también de que Elvis Presley también es un pastor que está en una ciudad de Estados Unidos. O sea, hay un montón de teorías, ¿no? ¿Tú cuál crees que podría ser la real? Mira, no sería la primera vez, no quiero decir que eso sea cierto, sino que no sería la primera vez de que alguien que logra un descubrimiento revolucionario lo desaparecen. Ocurrió con los inventores el inventor de los motores de movimiento perpetuo, ¿sí? De la fisión fría, los motores a agua, ¿no? Con hidrógeno. Así, una serie de personas que podrían haber cambiado la historia de la tecnología actual, curiosamente, o amanecieron desvividos, sin vida, o desaparecieron, o les cayeron juicios irracionales, ¿no? Uh-huh. Como para sacarlos de circulación. Entonces, yo creo que Jacobo Greenberg calificaba para ser este tipo de personas que a alguien no les conviene, o a algún grupo no les conviene lo que está quizás a poco de revelar. Claro, yo nunca he practicado el método que él sigue, el método que él enseña, porque él enseña un método. Incluso hay videos donde él te enseña cómo meditar, cómo respirar para poder lograr salirse de la Matrix eventualmente. Pero sí he meditado mucho y sí creo que la meditación es realmente interesantísima. O sea, puedes lograr muchas cosas con la meditación. No sé si salirte de la realidad y salir de la Matrix, pero sí creo que puedes hacer cosas realmente que parecen paranormales, ¿no? O sea, desdoblarte, verte a ti mismo, ver tu estructura mental y comenzar a analizarte. Ese tipo de cosas me parece pero espectacular. Claro, lo que pasa es que llamamos paranormal a todo lo que no conocemos, ¿no? Exacto, claro, exacto. ¿Cuántas cosas todavía que están fuera de nuestro conocimiento están ahí, y que quizás algunos grupos sí las conozcan, claro, y no desean de que sea de acceso público? La teoría de Jacobo tiene un nombre que él le puso de teoría sintérgica, ¿no? Él tenía también estudios, investigaciones con niños que tenían cualidades psíquicas, y le interesaba mucho el tema de la dermoóptica, que podía preparar a las personas para que pudiesen ver con los dedos, al tacto. Ver con los dedos. Podían, por ejemplo, tocar algo o leer mediante los dedos, ¿no? Y experimentó mucho con niños porque era mucho más, parece sencillo, y eran personas adecuadas para poder desarrollar ese don, ¿no? Entonces vemos que sí, estaba muy interesado, ¿no?, en estos temas, ¿no? Parece que haber conocido a Pachita le abrió todo un panorama, ¿no? Al día de hoy creo que hay una nueva Pachita, que no me acuerdo cómo se llama, pero estoy seguro de que he visto por ahí en otro podcast. Me parece que ya existe otra persona que tiene las mismas facultades de Pachita y que opera de igual manera que ella en México. No me acuerdo el nombre de ella, la verdad es que te mentiría, para ser honestos, pero ojalá, ¿no?, que sea así, porque sería interesante. Y hay mucha gente que la ha visto, o sea, hay mucha gente que, o sea, no solamente Jacobo era el que decía eso, sino también como que otra gente decía, no, yo también he ido de Pachita y he ido con Jacobo y he visto esto. El hermano Jacobo dice, yo doy fe de que esto sí era real. Increíblemente, porque la gente que va también no va 100% creyendo, ¿no? Sobre todo un científico va con muchas dudas y preguntas y se da cuenta que son cosas inexplicables. Es lógico, ¿no? Una persona que ha tenido tantos estudios, tenía todo el dogma científico, jamás creería, pues, de que alguien pueda recuperar a un paciente que haya tenido prácticamente los órganos inservibles. Claro. En Perú no hay esto, ¿no? No existe alguien que sea capaz de esto. Lo que he escuchado son de las operaciones astrales, pero es muy diferente, porque se trata de, digamos, personas que tienen el contacto con supuestos médicos espirituales,
Ajá. y que se encargan de operar al paciente a distancia, ¿no? Y que digamos que hay ciertas pautas para que el paciente esté acostado cuando acuerdan el día y la hora y no esté caminando, por ejemplo, haciendo actividades, y entonces ya empiezan, dice, astralmente a operar el lugar donde tiene un mal. Sería bueno tener a alguien acá que sepa de eso y que lo practique, ¿no? Claro. Para preguntarle qué tal. Aparte de esas, esos casos, ¿tienes también otro por ahí que sepas de ¿Desapariciones? Sí. Tengo un último caso. Habíamos hablado de la desaparición de los 290 personas en Kirovsky, ¿no? Claro. Tenemos otro que es la desaparición de todo un pueblo en Canadá. En 1930, un cazador de pieles llamado Joe Lavelle iba en dirección a un poblado que se quedaba cerca de un lago llamado Anjikuni, ¿no? Era un poblado esquimal, ¿no? De la etnia Inuit, ¿no? Él ya era muy conocido porque había hecho varias veces esas rutas y es que era una rutina para él porque aprovechaba quizás para reabastecerse, para alojarse también, porque estamos hablando pues de un frío tremendo. Pero cuando llegó al poblado le extrañó de que nadie saliera a recibirlo. Uh-huh. Y vio que todas las casas estaban abandonadas. Entró a las casas e incluso había señales de que las fogatas todavía tenían brasas calientes. Y buscó y no había absolutamente nadie. Vacío. Eso le preocupó mucho. E inmediatamente regresó hasta otro lugar donde había telégrafo, uh-huh, y comunica a la Guardia Montada de Canadá para que investiguen esa situación que había pasado. Resulta pues que van a investigar con rastreadores al lugar y efectivamente comprueban que cerca de 2.000 personas habían desaparecido, mujeres, hombres, niños. Es un montón de personas. Claro. Un montón de personas. Se podría entender que no encontraran en ese momento los hombres porque podrían estar cazando, pescando, ¿no? Uh-huh. Pero el resto. Pero lo que descubrieron los de la policía era debajo de montículos de nieve estaban los perros que utilizaban los esquimales, muertos, congelados, Dios. Y habían muerto de inanición. La nieve los había cubierto y era algo pues impensable porque son animales prácticamente desagrados, porque es un medio de transporte para ellos y también los cuidaban mucho y no podrían haberlos abandonado. En caso de que hayan decidido emigrar a otro lugar, se hubiesen llevado a sus perros y sus trineos. Las reservas de alimentos de cada casa estaban ahí intactas, no se las llevaron. Pero lo más raro que descubrió la policía era de que cuando fueron al cementerio, uh-huh, tampoco estaban los cuerpos. ¿Tampoco? Como que se los hubiesen llevado los cuerpos. Como que los hubiesen profanaron. Y eso hubiese sido considerado por los mismos etnia Inuit como un sacrilegio, ¿no? Claro. Porque son sus antepasados. Tampoco estaban. Solamente como detalle era de que 2 miembros de la guardia que se dirigieron también hacia el lugar se refugiaron en la cabaña de un cazador, ¿no? Y les comentó de que con dirección justamente hacia donde ellos iban, unos días antes habían visto en el cielo una gran luz de color verde en forma cilíndrica que después cambió de forma a una forma ovalada y se fue hacia el lago, nada más. Si tendrá relación o no, nadie lo sabe, pero era el único dato, digamos, que podría estar involucrado con este caso, ¿no? Debe haber un montón de casos de abducción o de desapariciones que tienen que ver con vida alienígena, ¿no? Porque creo que si hoy en día existen muchas personas que dicen o aseguran haber sido abducidas, me imagino que también hay gente que simplemente se las llevan y ya está, ¿no? A investigar, a estudiar, lo que sea, y la borran de la faz de la Tierra. Yo me imagino que sí, porque estamos hablando, no que sea un solo tipo de extraterrestres, cada uno tiene su propia agenda. Sí, claro. Algunos quizás te inviten a quedarte con ellos y otros, con el caso de las abducciones, de experimentar contigo. Entonces no se sabe. Sí, claro. Qué locura. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en el Perú, así caso de desaparición peculiar, claramente por mi edad, el que más he vivido, bueno, que al final se resolvió, fue el caso claramente de Ciro, ¿no? Que fue un caso que por mucho tiempo la gente no sabía dónde estaba, no sabía que era de él, ¿no? Y al final, después de un tiempo y después de mucho drama en la televisión y en los diarios, se encontró. Pero un caso particular de desaparición peruano y que al final
no se ha encontrado o no se ha logrado resolver, no conozco, por ejemplo. Recuerdo en los años 70 hubo una noticia también de una joven llamada Jessica Fuentes Dávila, creo, que también desapareció de la ruta, me parece, del colegio a su casa, que no quedaba a mucha distancia, ¿no? Y se especuló mucho al respecto de secuestros y todo, ¿no? Pero así como ella, y nunca apareció. Y así como ella, hay 9.000 personas más que desaparecieron en el año 2024, ¿no? Según el registro de personas desaparecidas. Así es que claro, la policía simplemente va, dentro de su lógica, va a decir, hay 2 o 3 motivaciones para que una persona desaparezca, ¿no? No están contemplados otro tipo de factores, claro, como lo que estábamos tratando de especular, ¿no? Claro, también hay el caso de que de repente hay gente que es, como tú decías, desaparece porque quiere rehacer su vida, ¿no? Por ejemplo, muchos especulan de que Alan desapareció porque simplemente quiso resetear su vida, ¿no? Y estar en otro país. Sí, se dice, por ejemplo, en Japón también hay muchas personas de que, como tú dices, resetear su vida y ya no sabes más de ellos. Y no es que hayan querido autoeliminarse, sino que simplemente por algún motivo se desaparecen. Y que hay incluso agencias que se dedican a ayudarte a cambiar de identidad, a reubicarte en otro lugar. La policía, digamos que trata de no involucrarse mucho en esos temas porque dicen de que existe el libre albedrío y cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, claro. Así es que no indagan más, salvo que haya algún indicio que haya habido algún acto doloso o sospechen de que la persona no ha desaparecido por causas normales, ¿no? Pero existen muchas de esas personas que de un momento a otro desaparecen porque decidieron no saber más con su entorno. Dios santo, sí, me parece fascinante porque en verdad casos de desaparición siempre van a desatar un montón de dudas, preguntas. La gente ahorita mismo está en sus casas diciendo: yo creo que ha sido tal cosa, yo creo que ha sido otra cosa, ¿no? Es como que mucha gente comienza a cuestionarse y a lanzar su propia hipótesis, ¿no? Y la verdad es que hasta el día de hoy creo que lo que yo más creo es que de repente esas personas que han desaparecido han sido por causas netamente humanas y no de repente paranormales o incluso alienígenas, ¿no? Creo que ha habido ahí algo de gobiernos, incluso de organizaciones que de repente han tenido que ver con esas cosas, ¿no? Sí, es muy posible. Cuando ya se agotan todas las explicaciones lógicas realizadas por investigadores, no nos queda más que pensar de que existe otra posibilidad y que de una realidad que desconocemos, ¿no? Pero hasta el día de hoy también hay muchos casos de true crime, ¿no? De crímenes que no se han resuelto hasta ahora, ¿no? De que siguen siendo un enigma, de que tienen que ver con desaparición y también con, de repente, no desaparición, simplemente como que crímenes que hasta el día de hoy no se han encontrado incluso a los culpables. Por ejemplo, el caso de Jack el Destripador, ¿no? Jack the Ripper, que salía, o también el caso del Zodíaco, que salía hoy no se sabe quiénes son o quién es la persona que ha cometido esos crímenes, ¿no? O sea, enigmas en el mundo siempre va a haber, ¿no? Y sobre todo cuando dejan la puerta entreabierta a que la gente comience a alucinar y a hacerse ideas, ¿no? Y a conversar, porque estoy seguro que en el chat están ahorita conversando sobre este tema y sobre esos casos en particulares. Sí, definitivamente hemos tratado solamente unos cuantos casos, pero quizás ahí nuestro público empiece a hacernos recordar otros casos más que han existido. No, da para hablar un montón. Por ejemplo, yo antes para justamente hablar de esto he visto de repente por ahí un par de videos donde decían 35 casos de desaparición. Sí. Hay una infinidad, ¿no? Lo loco es que justamente ahorita hay una película que está a punto de estrenarse, que es el 7 de agosto, que es La Hora de la Desaparición, así que vayan a cines a verla. Trata justamente estos temas. Son 17 niños que desaparecen de una clase y lo peculiar es que desaparecen todos a las 2:17 de la mañana y es claramente un caso extremadamente extraño y desata mucha polémica, muchas dudas, muchas preguntas en el pueblo donde esto sucede, ¿no? En el lugar donde eso sucede. Hay que verla. Definitivamente. Hay que verla, Pedro. Vamos juntos. Ah, excelente. Y venimos con el caso acá a intentar teorizar sobre el por qué, sin necesidad de spoilear, a ver cómo lo podemos resolver, ¿no? Claro que sí. Pedro, te agradezco mucho. La verdad es que le ha pasado genial. Contigo siempre es un placer conversar. Tienes mucha data, mucha información y la gente te adora. La verdad es que para mí es un honor que vengas acá a este podcast nuevamente. No, muchas gracias también nuevamente por la invitación y el honor es mío también. Has estado en los 3 sets, ¿ah? Ah, sí, cierto. En los 3 sets has estado tú. El único que ha estado en los 3 sets. Te agradezco mucho, Pedrito. Gracias también. Cuídate. Chao. Mucha gente, cuídense. Bye bye. Ojo.
Perdón por interrumpir este podcast así de manera brutal, ¿no? Escúcheme, hay una función especial para la gente que está en la secta, una sala especial para nosotros que va a estar habilitada únicamente para que tú y yo y todos los que estamos acá podamos ver la película como Dios manda, solitos, con canchita, con gaseosa. Así que suscríbanse a la secta porque nos vamos a ir al cine todos juntos a ver la película agarrados las manos. Recuerden, la hora de desaparición, el 7 de agosto, jueves 7 se estrena. Suscríbanse a la secta y vean la película conmigo.